Vamos a compartir la pantalla. Ok. Ay. Mm, mm, mm. Bueno, chicas, en este caso sí, puras chicas. Esta semana vamos a ver el tema de espondilitis anquilosante. Ya son los últimos temas. Yo sé que igual a lo mejor ya están cansadas de tomar sus clases así en línea, pero pues ya contando faltarían este y otros 3 temas nada más y ya termina oficialmente su semestre, ¿ok? Entonces, les agradezco las que están aquí. Qué bueno que tienen un poquito de interés de seguir aprendiendo, aunque sea de esta manera, aunque es un poquito. Y pues si por algún motivo llegan a salirse, que tengan cosas que hacer, si no pueden entrar o no sé, por cualquier razón que no pudieron ver la clase así en vivo, pues ya saben que de todas maneras subo los videos ahí al canal y si tienen tiempo y tienen ganas pueden repasarlo en cualquier momento, ¿sale? Entonces, vamos a ver el día de hoy el tema de espondilitis anquilosante. No sé si ya conozcan este término, no sé si ya hayan visto alguna persona con espondilitis o quizá la vieron y no sabían que tenía esto, pero pues ahorita vamos a aclarar un poquito sus dudas. La espondilitis anquilosante deriva de dos palabras, dos verbos, que sería espóndilos, vértebra, y anquilos, que sería fusión, ¿ok? Como tal, podríamos decir que la espondilitis anquilosante es esto, la fusión de las vértebras o la pérdida de espacio intervertebral, ¿ok? Que al final genera que las vértebras se terminen fusionando o al menos den la apariencia de que están fusionadas. Por ende, pues también van a haber posturas viciosas que van a adquirir los pacientes con este tipo de patologías y en un momento vamos a observar el por qué tienen ese tipo de postura, ¿ok? La espondilitis anquilosante es un padecimiento inflamatorio crónico del esqueleto axial y las articulaciones se manifiestan por dolor en la región lumbosacra, ¿ok? Creo que ya saben cuál es la región lumbosacra y si no, pues aquí está. Entonces, va a ser meramente del esqueleto axial. Esto va a abarcar también aquí las articulaciones entre las costillas, el esternón. eh, Como ya mencioné aquí, se va a manifestar principalmente con dolor en la región lumbosacra y va a tener distintos tipos eh, de sintomatología clínica, ¿ok? Que ahorita vamos a observar también. Muchas veces la espondilitis anquilosante llega a confundirse con otras patologías, con una en específico que ahorita vamos a ver, así que tienen que saber diferenciar muy bien para que no lleguen a confundirlo el día que lleguen a tratar a algún paciente con esta patología, ¿ok? Pero bueno, continuamos. La etiopatogenia. Como tal, etiopatogenia, la clase pasada les dije que se refería a cuál era la causa o cuál era la manera en que se originaba. De igual manera, la etiopatogenia de la espondilitis anquilosante, vamos a abreviarla de esta manera, se va a desconocer, ¿ok? No se sabe el mecanismo de producción. Sin embargo, existe una predisposición genética y unos factores ambientales capaces de iniciar la puesta en marcha de esta enfermedad. El principal eh, factor genético que vamos a observar es la presencia eh, determinada de un antígeno, específicamente el
HLA-B27. Un antígeno es un agente, por así decirlo, que ingresa en el cuerpo o que está en el cuerpo y que éste desencadena actitudes, ¿cómo decirlo? A ver, se me fue la palabra, esperen. Actitudes, apaguen su micrófono, porfis. Va a generar actitudes autoinmunes, ¿ok? Va a desencadenar procesos autoinmunes y el antígeno que más va a estar presente o que más predisposición va a tener en una espondilitis anquilosante va a ser el antígeno HLA-B27, ¿ok? Ese va a ser el principal factor genético que va a predisponer para la aparición de la espondilitis. En factores ambientales podemos encontrar la relación entre diversas infecciones genitourinarias como el síndrome de Reiter, ¿ok? A ver, aguántenme. Mm, chicas, ¿ustedes me escuchan bien? ¿O si se escucha bien el Sí, audio? profe. Sí, yo sí lo escucho bien. Espérame tantito, vamos a responder el grupo. Ahorita nada más escucho como si repitiera doble vez lo que dice. Ok, Se corta un poquito, nada más, pero casi nada. ok. Bueno, vamos a continuar. ¿Sale? Entonces, como ya les mencioné, factores ambientales va a ser la relación entre diversas infecciones genitourinarias como el síndrome de Reiter, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con la anatomía patológica, que es lo que pasa específicamente ahí en las vértebras para que al momento que se está generando o está, eh, pues, una persona teniendo espondilitis anquilosante. En esta se considera la éntesis como la lesión característica. Porfis, apaguen su micrófono. Se escucha doble porque hablo y tienen su micrófono encendido y se vuelve a escuchar lo que digo. Si apagan su micrófono, ya no se va a escuchar mal. Apaguen su micrófono, por favor. Ay, ok. Pam, 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 pam. Listo. Muy bien. Eh, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, ¿qué está pasando aquí en las vértebras para al momento que se está generando o está transcurriendo la espondilitis anquilosante? Vamos a dividirlo en 4 puntos, ¿ok? El primero, va a haber una inflamación en la inserción del ligamento y el hueso. Ya saben que una éntesis es la parte de inserción de las estructuras. En este caso les había mencionado que en el tendón la éntesis siempre va a ser la inserción al hueso, ¿ok? Entonces, en este caso, la inflamación de la inserción del ligamento y el hueso se está produciendo una inflamación. Este se erosiona y genera proliferación de fibroblastos, creando cicatrices, ¿ok? Eso es lo primero que va a pasar en la espondilitis anquilosante. Va a haber una inflamación en la inserción del ligamento. Después se va a generar una reparación de esa lesión mediante metaplasia. La metaplasia es cuando diversas células como que adoptan el trabajo de otras, o sea, no hacen su trabajo original y en este caso hay otras células que empiezan a trabajar, se podría decir que hacer algo que no les corresponde y empiezan a generar ahí dificultades o empiezan a generar alguna afectación. En este caso se rellena la erosión produciendo una anquilosis, ¿ok? Por el proceso de metaplasia
se va a rellenar la erosión produciendo la anquilosis gracias a que como no son células encargadas para ese procedimiento, entonces se va a producir esa rigidez o esa pérdida de movilidad que normalmente la llamamos anquilosis, ¿ok? Esos son los dos primeros puntos que van a suceder en una espondilitis anquilosante. Paso siguiente, en el disco intervertebral se va a generar una osificación de las fibras más externas. Esto quiere decir que las fibras más externas del anillo intervertebral pues se van a endurecer, ¿ok? El anillo fibroso va a perder esa consistencia, por así decirlo, y va a empezar a tornarse un poco más duro. Las articulaciones sacroiliacas son la localización más precoz y característica en la espondilitis anquilosante. O sea, van a ser como que las más predisponentes a sufrir el dolor, a sufrir esa osificación, a perder ese espacio intervertebral. Entonces, ahí es donde principalmente nosotros como fisioterapeutas vamos a encontrar que un paciente nos está refiriendo su sintomatología. Y pues esta es una imagen, un dibujo, como tal no, ahorita más adelante vamos a ver una radiografía de una espondilitis, pero prácticamente esto es lo que sucedería, ¿ok? Aquí pueden notar que el espacio intervertebral de la médula, perdón, de la vértebra, entonces aquí en la anquilosis podemos observar que ya el espacio intervertebral está muy reducido por esa erosión, por esa afectación que están generando, ese relleno de las células, ¿ok? Entonces, principalmente se va a detectar aquí en las articulaciones sacroiliacas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lleguen a tener un paciente, va a ser muy común que les esté refiriendo este tipo de sintomatología en esta zona. También se puede llegar a confundir a que el dolor es en la zona lumbar, sin embargo, deben de saber bien la anatomía, en qué región se encuentran las vértebras lumbares, en qué región se encuentran las vértebras sacras, etcétera, ¿no? Para que se den una idea de que esto corresponde a la anquilosis, a la espondilitis anquilosante, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. La clínica de la patología. Vamos a detectar primero una fase de inicio. En esta fase de inicio vamos a encontrar 5 síndromes. El síndrome vertebral, el síndrome sacroiliaco, el síndrome torácico y bueno, ahorita estas ya entran más en la fase de estado, pero aquí principalmente vamos a encontrar el síndrome torácico, síndrome sacroiliaco y el síndrome vertebral, ¿ok? En la fase de inicio de la patología. En el primero, Profe, mande. por ejemplo, cuando llega así un paciente con anquilosis, espondilitis, primero va por un diagnóstico médico, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos llega y no está tal diagnosticado, lo debemos de referir. Sí, se debe de referir. Ahorita vamos a ver lo del diagnóstico y pues como les mencionaba, también se puede confundir con otras patologías, como por ejemplo una ciatalgia. Entonces, para que nosotros no confundamos eso y sepamos pues tratar bien la patología, antes de eso ya debe de venir referido por un reumatólogo y pues también debe traer ya sus diagnósticos, ¿no? Pero como tal, nosotros por los simples síntomas no lo vamos a poder diagnosticar. Podemos tener ahí una idea de que puede llegar a ser eso, sin embargo, necesita los estudios tanto de laboratorio como las radiografías, ¿ok? Entonces, si llega uno y tenemos esa duda, pues como la gran mayoría de los pacientes lo tenemos que mandar a hacer sus estudios diagnósticos con un médico, ¿ok? Entonces, ahorita vamos con lo del diagnóstico. Vamos primero aquí con la eh, sintomatología clínica que presenta en la fase de inicio el paciente con espondilitis anquilosante. Como ya les mencioné, van a haber 3 síndromes. El primero, síndrome vertebral. En esta, el enfermo va a padecer una forma insidiosa de dolor lumbar. Aparece después de largos periodos de reposo y sobre todo en la madrugada.
Esto le obliga al paciente a despertarse a mitad de la noche, a mitad de la madrugada y lo obliga a abandonar la cama. Esto porque al estar acostado es cuando el paciente refiere mucho más dolor, o sea, eh, esos periodos tan largos de reposo, por así decirlo, generan que aumente este dolor. Entonces el paciente es obligado casi casi a abandonar la cama para que pueda empezar a moverse y empiece a disminuir ese dolor. Excepcionalmente puede aparecer dolor dorsal como síntoma de inicio. Su sintomatología clínica es superponible a la del dolor lumbar. ¿Qué quiere decir esto? En ciertas ocasiones, muy rara a la vez, pero puede que inicie primero o puede que se genere también el dolor en la zona dorsal, ¿ok? Ya no solo en la zona lumbar y sacroiliaca, sino en la zona dorsal. Si esto llega a pasar, si esto llega a generarse, entonces eh, prácticamente esta sintomatología va a ser cosa de nada a comparación del dolor que va a generar. En pocas palabras, si llega a aparecer sintomatología o llega a aparecer una afectación en la zona dorsal, entonces aquí esta zona va a quitarle la prioridad, por así decirlo, al dolor y va a ser mucho más fuerte en esta zona que en esta, ¿ok? Se van a sentir en las dos zonas, pero si llegase a aparecer aquí en la zona dorsal, entonces siempre va a referir el paciente mucho más molestias en esta zona que en la zona lumbar o sacroiliaca. Esto es el síndrome vertebral, ¿ok? Sí o sí, el paciente va a empezar a referir dolor aquí en la zona lumbar y sacroiliaca, ¿ok? Siempre va a decir al inicio de la patología que tiene dolor aquí. Sin embargo, si llegara a aparecer dolor en esta zona, entonces este le va a quitar el puesto y va a tener pues mayor dolor, ¿ok? Entonces, continuamos con el síndrome sacroiliaco. Este aparece dolor en el cuadrante, va a aparecer el dolor en el cuadrante superior interno del glúteo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo dividimos en cuadrantes, si saben inyectar o tienen una idea de cómo inyectar, pues aquí podemos dar un ejemplo. Están los cuadrantes y el superior interno pues sería este, ¿ok? Aquí es donde va a aparecer el dolor en un síndrome sacroiliaco. Va a ser referido a la cara posterior del muslo hasta la rodilla y puede llegar a confundirse o puede ser llamado como una falsa ciática. Ok, con frecuencia el dolor va a ser bilateral y es característico que salte de una sacroiliaca a otra, llamando esto sacroiliitis avascular, ¿ok? Entonces, ¿por qué va a ser confundido con una falsa ciática? ¿O por qué va a ser llamado, mejor dicho, falsa ciática? Ya sabemos que la principal sintomatología de una ciatalgia, un dolor del nervio ciático, va a ser prácticamente lo mismo, va a sentir dolor en la parte posterior del glúteo, el dolor va a ir bajando, va a ir descendiendo, va a llegar hasta la rodilla, va a llegar a los gemelos, al sóleo, va a llegar inclusive hasta el pie, ¿ok? Pero hablando ya de un dolor del nervio ciático, además de que va a estar acompañado de parestesias, pérdida de la fuerza y pues esa sintomatología que ya les había dicho va a recorrer prácticamente toda la pierna durante todo el recorrido del nervio ciático y sus ramificaciones. Sin embargo, en un síndrome sacroiliaco podemos llegar a detectar que un paciente no tiene una ciatalgia, un dolor del nervio ciático, ya que el dolor por un síndrome sacroiliaco de la espondilitis anquilosante va a ser solamente, se va a referir en el mismo lugar, ¿ok? Va a empezar en el mismo lugar, pero la diferencia es que solo va a llegar hasta la rodilla, mientras que en el síndrome, perdón, en una ciatalgia, ese dolor va a continuar, va a bajar, va a seguir bajando, mientras que eh, el síndrome sacroiliaco solo va a afectar la parte posterior del muslo, no va a llegar hasta el hueco popliteo y obviamente no va a llegar hasta el pie, la pierna o el pie, ¿ok? Es así como podemos llegar a diferenciar que no es un dolor por el nervio ciático, sino que es un dolor porque el paciente probablemente tiene espondilitis anquilosante y está presentando síndrome sacroiliaco. Entonces,
Para que quede ya así en resumen, en un síndrome sacroiliaco el dolor solo va a afectar la parte posterior del muslo, no va a llegar hasta el hueco popliteo, puede que llegue solo un poco arriba de la rodilla, pero jamás al hueco popliteo, jamás a la pierna y jamás al pie. Y sobre todo, algo característico de un dolor del nervio o dolor ocasionado por un nervio, perdón, una afectación del nervio, es que el paciente pues también nos va a referir una pérdida de sensibilidad y pérdida de la fuerza, una parestesia, ¿ok? Como aquí en el síndrome sacroiliaco no hay afectación del nervio, pues no va a referir eso, solo va a referir el dolor. Entonces es así como nosotros podemos llegar a detectar que es una falsa ciática o que simplemente pues su nervio ciático no está, no está involucrado en ese tipo de dolor, ¿ok? Y por último, el síndrome torácico. O sea, hablando de los síndromes que se van a presentar en la fase de inicio. En este síndrome, los dolores que se presentan en la parrilla costal se deben a la afectación de las articulaciones condroesternales, condrocostales y la articulación del manubrio esternal, ¿ok? El dolor se va a incrementar con la respiración profunda y sobre todo con la tos y los estornudos. Como va a afectar completamente a todo el aparato, toda la articulación axial, toda la estructura axial, entonces también está comprometida aquí las articulaciones entre las costillas y pues el manubrio esternal, ¿ok? Por favor apaguen su micrófono, no sé quién lo encendió, o tienen algo que decir, pueden preguntar. Gracias. Entonces, después, en una fase más avanzada, todas estas articulaciones torácicas también se van a ver afectadas, creando malformaciones para el paciente. Pero recuerden, aquí ahorita estamos viendo la fase de inicio de la patología, que esto va a abarcar los primeros 5 años, ¿ok? No crean que la espondilitis anquilosante va a ser en un mes, de un año para otro, no. Esto tarda, es un proceso arduo y continuo, ¿ok? No se va a generar tan rápidamente, sin embargo, desafortunadamente, cuando el paciente ya se encuentra en una edad avanzada, eh, pues ya las malformaciones o deformaciones, mejor dicho, pues ya van a ser irreversibles. ¿Por qué? Porque ya tuvo la patología durante varios años y porque lo único que podemos hacer nosotros como fisioterapeutas es tratar de detener. Es un poquito como la artritis reumatoide. No podemos como que curarlo como tal, pero sí podemos detener un poco el proceso y evitar que sea más rápido. De igual manera, quizá no tanto detener el proceso o alentar el proceso, sin embargo, hacer o tratar de generar que esas malformaciones pues no afecten tanto al paciente, ¿ok? Entonces, la clínica de la patología va a estar eh, en la fase de inicio. Porfa, si tienen algo que decir, digan, no importa que me interrumpan, pero no dejen su micrófono abierto, ¿va? Es que sí se escucha a veces doble la voz por eso. Entonces, en la clínica de la patología, en la fase de inicio, el paciente puede presentar estos tres síndromes, o mejor dicho, los va a presentar. Sin embargo, muchas veces no son todos a la vez. Puede que primero presente uno, puede que primero presente dos, puede que no presente ninguno hasta ya casi llegar a los 5 años de la patología. Sin embargo, pues de que van a estar presentes, solo que no se sabe en qué momento, ¿ok? Entonces, estos síndromes van a estar en la fase de inicio, los primeros 5 años, como ya les había mencionado. Continuamos con la clínica de la patología, pero ahora vamos a pasar a una fase de estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya abarcamos lo que pasaba al inicio, ahora ya cuando está bien implementada, cuando ya la patología está diagnosticada desde hace tiempo, se le considera como una fase de estado. Aquí la musculatura paravertebral se va a atrofiar y desaparece la lordosis lumbar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí los músculos paravertebrales, al no tener movilidad, al generarse la anquilosis, esa rigidez, pues se van a ir atrofiando poco a poco conforme pasa.
Profe, 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 ¿sigue ahí? Profe, Bueno, ¿ya me escuchan los demás o no? Ya se Ya escucha. se había quedado callado, creo. ¿Hasta qué se quedaron? ¿Hasta qué se quedaron? Alguien dígame hasta qué se quedaron. Dijo que no era. Bueno, yo escuché hasta donde dijo que de lo de la artritis, que no se podía curar del todo, pero sí retrasar. Chale, quedaron muy atrás. ¿Alguien más siguió escuchando hasta esto? ¿Hasta lo de la fase de estado? ¿O ya no escucharon nada de la fase de estado? Ya no se escuchaba, se quedó en silencio. Ok. Ya no se escuchó. Mm, mm, mm. Ok, vamos a retomar un poquito atrás. Apaguen su micrófono, por fin, todos. Gracias. Entonces vamos a continuar. Eh, lo de los síndromes, ¿sí escucharon todo? ¿O no? Síndrome vertebral, sacroiliaco y torácico, ¿lo escucharon todo o lo repito de nuevo? No, ese sí Sí nos se escuchó. nos- Sí lo Ok, escuché. estado. ok, entonces nos quedamos aquí en fase de estado. Como les mencionaba, la musculatura paravertebral se va a atrofiar y va a desaparecer la lordosis lumbar, ¿ok? ¿Por qué se atrofia la musculatura paravertebral? Al ya estar en una fase de estado, esto quiere decir que el paciente ya pasó aproximadamente los 5 años y pues ya sobrepasó también la fase de inicio. Ya la enfermedad está bien implementada, está diagnosticada, está ya bien pues en tratamiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? A ver, aguante. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si ya la anquilosis ya está pues es instaurada, pues ya hay una rigidez, ya hay una pérdida de la movilidad. Esto genera que la musculatura paravertebral se atrofie por el desuso o por la inmovilidad constante, ¿ok? Entonces se va a ir atrofiando conforme vaya pasando el tiempo y por ende va a desaparecer la lordosis lumbar, que en algunas personas es muy característica y en este tipo de pacientes de espondilitis, pues prácticamente va a desaparecer y se va a rectificar esta parte de la columna, ¿ok? El dolor pasa de ser inflamatorio y se convierte a un dolor mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Antes dolía por estar pues en reposo o mucho tiempo sin actividad. En este caso, en la fase de estado, ya ese dolor deja de existir. Ahora duele más que nada cuando el paciente empieza a tener movilidad, empieza a cargar cosas, empieza a generar algún tipo de fuerza o de carga sobre la columna, ¿ok? Más que nada porque como ya no tiene tanta movilidad, pues eso es lo que le está generando el dolor. El casi obligar que las vértebras que casi se encuentran 100% rectificadas, pues empiecen a movilizarse en flexión-extensión. Entonces, la progresión a la zona cervical va a provocar largos periodos de dolor. Cuando ya se genera la progresión hasta la zona cervical, muchas veces vamos a observar que el paciente tiene la cabeza o el cuello anteriorizado, ¿ok? Esto al tener pues bastante peso sobre su
punto de equilibrio, por así decirlo, pues le está generando dolor en esta zona, ¿ok? En toda la zona cervical. Entonces, es muy común también que el paciente nos refiera que ahora se siente cansado a nivel del cuello, que tiene dolor en la musculatura del cuello, pero es simplemente por la carga excesiva y constante que están generando al tener el cuello y la cabeza anteriorizada, ¿ok? El tórax también se va a aplanar, por así decirlo. La caja torácica se va a empezar a deformar y se va a mostrar como un tórax plano y hundido. Entonces, vamos a continuar con la fase de estado. Igual en esta fase, para desplazarse hacia adelante, el paciente tiene que aumentar su campo visual, por lo que debe de inclinar el tronco hacia atrás mediante una ligera flexión de rodillas y separando las piernas para que pueda tener una base de sustentación más amplia. Esto, pues, como pueden darse cuenta aquí en la imagen, es más que nada por la anteriorización del cuello y pues ya las deformidades, el aplanamiento, por así decirlo, que tiene, para que aumente ya su base, perdón, su campo visual, para que pueda trasladarse sin dificultades, tiene que generar esos movimientos, la semiflexión de rodillas, tiene que aumentar su base de sustentación un poquito más amplia, para que ese cuello o esa zona cervical pues puedan extenderse un poco y así pueda aumentar ese campo visual y poder trasladarse, ¿ok? Es muy común ya en una fase de estado, o sea, que el paciente ya tenga por muchos años la espondilitis, pues que el paciente se vea de esta manera. Estuve tratando de buscar imágenes de personas pues ya con espondilitis, pero no encontré ninguna desafortunadamente, solo pues dibujos de cómo podría llegar a encontrarse una persona así, ¿ok? Pero pues ahí tienen otro dato específico con el que ustedes pueden llegar a decir, ah, esta persona tiene espondilitis anquilosante, que necesita ponerse en esta posición, llevarse hacia atrás, tener la semiflexión de rodillas, la base de sustentación más amplia, por el simple hecho de que tiene que aumentar campo visual para poder caminar, ¿ok? Entonces así podrían observar a una persona con espondilitis anquilosante. Vámonos ya al diagnóstico como tal. Vamos a basarnos en dos cosas. Primero, en estudios de laboratorio y segundo, radiografía. ¿Ok? En laboratorio, pues no nos corresponde al 100% a nosotros, pero sí debemos de saber qué es lo que se ve afectado o qué es lo que no vamos a encontrar de manera correcta en ese estudio. ¿Ok? Primero que nada, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva se encuentran elevadas hasta un 75% en los pacientes, ¿ok? Eso es lo principal que les va a arrojar un estudio de laboratorio si mandan a un paciente pues a que se haga este tipo de diagnósticos. Pero como le decía Daisy, obviamente es mucho mejor cuando un paciente ya viene referido directamente de un reumatólogo o pues de un médico, de su médico particular. Esto porque nosotros nos evitamos estar ahí como que sacando diagnósticos diferenciales de puede ser esto, puede ser el otro. Y si ya te llega con todos los estudios, ya un diagnóstico previo, que en este caso pues sería el de laboratorio, que nosotros no nos correspondería pues hacer, entonces sí es mucho más fácil empezar a tratar al paciente. En segundo punto, tenemos a la radiografía. En la espondilitis anquilosante, las alteraciones radiológicas se van a localizar principalmente en la pelvis, en la columna y en las articulaciones periféricas, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito aquí en la pelvis cómo es que se podría llegar a notar o cómo es que se podría llegar a ver que un paciente tiene la espondilitis anquilosante. Vamos a basarnos en tres puntos. Primero, las erosiones subcondrales van a producir un ensanchamiento de la interlínea articular. Bueno, lo voy a subrayar aquí y ahorita lo quitamos, ¿sale? Aquí va a haber un ensanchamiento. Eso va a generarse por las erosiones subcondrales y es lo primero que se va a notar o lo primero que debemos de observar en una radiografía de un paciente con espondilitis anquilosante. Después el hueso reactivo va a invadir la interlínea que aparece más estrecha.
Y por último, vamos a observar también que la anquilosis sacroiliaca hace desaparecer la interlínea articular. Para ello se necesita un mínimo de 5 años de evolución, ¿ok? No puedo subrayar porque si no, no se llega a notar bien, pero quiero que se basen en esto, ¿ok? La, las erosiones subcondrales producen un ensanchamiento, ¿ok? Y la anquilosis, que se refiere a esa rigidez, a esa pérdida de movilidad, específicamente en la zona sacroiliaca, pues va a hacer desaparecer esta línea interarticular. Pero, como les mencionaba, esta patología no es de 1 año, de 2 años, de 3, es durante varios años que la puede presentar el paciente y como no hay una cura reversiva, por así decirlo, pues va a ir avanzando poco a poco, en algunos casos más rápido, pero va a ser ya prácticamente durante todo el transcurso de la vida de un paciente, ¿ok? Para ello se necesita mínimo 5 años de evolución para que se genere la anquilosis sacroiliaca. Vámonos ahora aquí con la radiografía de la columna vertebral. Igual vamos a basarnos en 3 puntos. Primero es que la lesión característica es la erosión de los extremos anteriores en las plataformas vertebrales, ¿ok? Igual aquí vamos a rayar un poquito. Chale. Bueno, ahí. Como pueden llegar a observar ahí en la imagen, la erosión se va a dar en los extremos anteriores de las plataformas vertebrales, ¿ok? La cara anterior del cuerpo vertebral queda borrada por las erosiones. Aquí no se nota tanto en esta imagen que encontré, pero prácticamente el espacio intervertebral pues va a quedar borrado, va a quedar eliminado completamente ya que hubo una erosión y se está generando ahí pues la unión de esas vértebras. Y por último, al inicio la afectación es más notoria en la columna dorsolumbar y posteriormente a lo largo de toda la columna, adoptando un contorno ondulado o también puede ser conocido como la columna en caña de bambú o la columna en bambú, ¿ok? Vamos a referir un poquito aquí. Más o menos esto se le consideraría como la columna en caña de bambú o columna de bambú, ¿ok? Aquí no se nota bien en esta imagen que encontré, pero fue como que de las mejorcitas, las de mejor calidad, y sí se puede ver ahí ya la pérdida de espacio interarticular y cómo los extremos anteriores de las vértebras pues se ven erosionados o se ven desgastados, ¿ok? Entonces, como ya les había mencionado, al inicio la afectación más notoria va a ser en la columna dorsolumbar en cuestión de esta erosión, de esta pérdida de espacio, pero el dolor en una fase de inicio se va a dar principalmente en la zona sacroiliaca y en la zona lumbar, ¿ok? Hablando de dolor se va a dar en esas zonas, pero hablando de la erosión, de la pérdida de los espacios eh, intervertebrales y la fusión de las vértebras va a ser mucho más notorio al principio en la columna dorsolumbar, ¿ok? Y les va a generar al paciente esa forma o ese contorno ondulado que va a hacer parecer que la columna sea en forma de caña de bambú, ¿ok? Entonces, como tratamiento, no hay un tratamiento específico para la espondilitis anquilosante. Para cada paciente va a variar dependiendo de sus necesidades. Sin embargo, el tratamiento más eficaz va a ser más eficaz mientras más temprano se establezca el diagnóstico. Como les decía, muchas veces los pacientes van a decir o van a referir que tienen un dolor del nervio ciático, que probablemente es por el nervio ciático, que cargaron algo pesado, que etcétera, ¿no? Porque la espondilitis anquilosante, como pueden darse cuenta, pues no es algo muy común de lo que se escucha hablar. No es como que te duele la espalda y tu familiar te diga, ah, tienes espondilitis anquilosante. Lo más común es eso. De seguro tu famosa asiática la has de tener ahí abolada o la has de tener ahí aplastada. Entonces, muchas veces el paciente no es diagnosticado tan rápido porque se confunde
pues la sintomatología o pues porque como es progresiva esta enfermedad, a veces nos damos cuenta más que nada ya cuando el paciente empieza a generar esas deformidades o esas erosiones en la columna vertebral. Entonces, el tratamiento de la espondilitis anquilosante siempre va a ser más eficaz mientras más temprano sea establecido un diagnóstico, ¿ok? En las fases avanzadas, las lesiones van a ser irreversibles. Fases avanzadas hablando ya de más de 5 años, pues 5, 8, 10 años, ya las lesiones pues van a ser prácticamente eh, intratables, ¿ok? Las deformidades ya no se van a poder corregir. Entonces, entre más temprano se trate, mucho mejor. El tratamiento se va a basar en dos cosas. Primero, va a ser suprimir la inflamación, controlar la entesitis y la sinovitis, ¿ok? Y número dos, mantener la movilidad y prevenir la tendencia a la deformidad y o anquilosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente el tratamiento uno se lo vamos a dejar al médico, ¿ok? ¿Cómo vamos a suprimir la inflamación? Pues con antiinflamatorios no esteroideos, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor acá, pero eso ya es casi 100% del médico, ¿ok? Y ya nuestro trabajo, nuestra chama empieza en el punto número 2, o sea que debe de hacerse al mismo tiempo, pero tener en cuenta que el equipo multidisciplinario aquí es muy importante, no vamos a hacer lo del médico o el médico no va a hacer del trabajo de nosotros, ¿ok? En el número 2, que es mantener la movilidad y prevenir la tendencia, pues eh, ya entra dentro de nuestra área al 100%, ¿ok? Número uno, supresión de la inflamación, que ya les había comentado. El proceso inflamatorio de la espondilitis presenta la particularidad de que suele responder muy bien y puede mantenerse en remisión con los AINE, ¿ok? Antiinflamatorios no esteroideos y su empleo de forma continua va a reducir la progresión radiológica de la enfermedad sin incremento sustancial de los efectos secundarios. O sea, si un paciente está bien tratado por su médico para suprimir esa inflamación, nos va a ayudar muchísimo también a nosotros a que se evite esa pérdida de la movilidad, se evite esa erosión en las articulaciones vertebrales. Entonces, pues al no haber eso, tampoco va a haber eh, pues la rigidez, la pérdida de movimientos y nuestro trabajo va a ser mucho más fácil, ¿ok? Y el mantenimiento de la movilidad, como ya les había mencionado, 100% debe de ser tratado por el fisioterapeuta. En este tenemos que mantener la movilidad y prevenir la tendencia a la deformidad y anquilosis, como ya les había mencionado. Y se debe estimular al paciente a que se mueva y realice ejercicios hasta donde el dolor y el trastorno funcional le permitan, ¿ok? Si un paciente ya tiene instaurada pues durante un par de años la espondilitis, pues obviamente ya va a tener el dolor. Nosotros para que se mantenga esa movilidad lo tenemos que prácticamente que obligar de que en casa, no solo en terapias, eh, haga ejercicio, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a basar en cuánto dolor tolera o hasta qué punto esa rigidez o ese trastorno funcional, pues lo deja realizar las actividades. Entonces, ya va a depender mucho del paciente y del criterio del fisioterapeuta, ¿ok? Los tratamientos posturales son decisivos para evitar las deformidades. A ver un momentito. No sacó, me salí. A ver, la compañerita que me está mandando mensajes, ahorita le respondo, estamos en clase. Ya entré, profe. No eras tú, pero bueno. Este, continuamos. Entonces tenemos que hacer que el paciente sí o sí haga ejercicio para mantener esa movilidad. Acuérdense de los puntos que les había dicho. El fisioterapeuta previene, fisioterapeuta recupera, mantiene y aumenta la movilidad y todas las funciones, ¿ok?
Nosotros vamos a prevenir, a recuperar cuando un paciente ya no tiene movilidad, a mantenerla cuando queremos que siga con ella y a aumentar cuando queremos mejorar esa funcionalidad, ¿ok? Entonces, estos 4 puntitos es en lo que ustedes se deben de basar siempre para saber qué es lo que quieren lograr con su paciente. Quiero prevenir, quiero recuperar, quiero mantener o quiero aumentar. En este caso, pues como ya no depende de nosotros, sino de la patología que se va deteriorando, pues simplemente nos toca mantener, ¿ok? Hasta donde Profe, la mande. por Dígame. ejemplo, yo de Iztizapa, Sí, dígame. por ejemplo, ahí podemos ayudarnos con órtesis para lo que es, por ejemplo, fajas y evitar las deformidades y todo eso. No, porque voy de nuevo, si imagínate que el paciente pues ya está llegando a un proceso de rectificación de la columna lumbar y tú le pones una faja, pues más vas a aumentar su rigidez, vas a aumentar su atrofia en los músculos. Lo que tú quieres es que mueva, no que se estabilice. O sea, lo que quieres es quitar esa rigidez, ese endurecimiento, por así decirlo. Lo quieres implementar con movimiento y con elasticidad. Entonces las fajas aquí no son recomendables y las deformidades pues se dan por eso. No, no es el caso como la artritis reumatoide que ya vimos, cómo se generan las deformidades. En este caso, las deformidades se van a dar posturalmente por la rectificación, por la rigidez y por la anterioridad, en este caso, del cuello y la columna cervical, ¿ok? Entonces no nos serviría de nada ahí, eh, pues unas fajas que nos los mantengan más inmóviles de lo que ya están, ¿ok? Ujú. Entonces, los tratamientos posturales van a ser decisivos para evitar las deformidades. Aquí ya les voy a mencionar los más comunes, los que pueden llegar a realizar con su paciente, pero si alguien por favor conoce no recuerdo cómo se llama esa técnica, pero es cuando un paciente hace muchas veces un movimiento y al final termina como que adaptándose a él y lo hace mejor. Un ejemplo, cuando un paciente está sentado. Aquí imaginemos esto, un paciente está sentado, eh, bueno, primero que nada está de pie y no puede tocar la punta de sus dedos. Entonces se sienta el paciente y empieza a flexionar la columna, a tocarse el pie y lo hace durante 50 veces y después se da cuenta que al levantarse e intenta de nuevo tocarse la punta de los pies, ya lo puede lograr porque hizo un movimiento repetitivo. No recuerdo cómo se llama esa técnica o ese método. No sé si alguno de ustedes lo haya visto o lo haya escuchado. No sé si es el Feldenkrais, no, creo que no, porque está medio raro el nombre y se me cruzan un poquito ahí los cables, pero no sé si ustedes lo conozcan. ¿Mande? Yo vi uno, pero no sé si sea el mismo, donde según le enseñaban como que a mejorar su marcha, pero solamente le daban la indicación de mejorarla, o sea, su postura también. Y Ajá. ya en este transcurso solamente de esa sesión ya salió con una postura bien, pero no sé si sea eso. Pero ¿cómo se llama No, el no me acuerdo. método, la técnica? Pero sí hemos escuchado de ese porque nos los había enseñado el profe Rodo, pero no me acuerdo. No, Mm, creo que sí es el Feldenkrais, ¿eh? Feldenkrais. Creo que sí es ese. Entonces, ese consiste en eso. Si me equivoco, pues disculpen ustedes, pero ahorita lo busqué así rapidito y creo que sí es el Feldenkrais. Se me va la onda porque está medio raro el nombre y difícil de pronunciar, pero creo que sí es el método Feldenkrais. Eso se refiere a eso, a que cuando un paciente hace repetidamente pues un movimiento o una postura, se da cuenta que después de realizarlo durante mucho tiempo hace reeducación somática y pues ya puede como que hacerlo mejor. Después de realizarlo, practicarlo varias veces seguidas, se da cuenta que ya puede aumentar su movilidad, aumentar su funcionabilidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí se los dejo como dato, el Feldenkrais.
dicen que ya lo han escuchado, pero pues para este caso de la espondilitis anquilosante, pues es muy buen tratamiento el que se puede llegar a implementar, ¿sale? Entonces, continuamos. Espérenme un momentito. A ver, chécale, por favor. Sí hay, sí, sí, no, no. Sale, entonces ya vamos a terminar, ¿ok? Aquí pueden ser movimientos tanto de fortalecimiento como de movilidad, etcétera, que el paciente puede llegar a realizar para aumentar o, bueno, mejor dicho, mantener esa movilidad que ya tienen y también para... ahí está, tómalo. Disculpen, ¿eh? Y también para que pues esté haciendo ejercicio constante, para que no se mantenga en reposo y así evite pues ese dolor que se va a dar en la fase inicial. El primero que pueden observar aquí es que el paciente se encuentra pues pegado a la pared en bipedestación de forma recta e intenta llevar la cabeza hacia atrás, el cuello hacia atrás, ¿ok? Va a trabajar toda la musculatura de la espalda, haciendo que o evitando, mejor dicho, que esa anteriorización del cuello pues sea más predisponente, ¿ok? Ese es el número uno, parar al paciente en una pared, bien recto y llevar el cuello hacia atrás, ¿ok? Segundo, en una sillita, igual hacer todos los movimientos, toda la movilidad del cuello. Flexión, extensión, rotaciones, inclinaciones, hacerlo aproximadamente de 10 a 15 veces para evitar pues que el paciente llegue a marearse, porque ya hacer movimiento de cuello entonces ya genera que el paciente pues tienda a sufrir algún tipo de mareo, ¿ok? Otro que podemos implementarle pues es que haga lateralidades en el tronco, flexión, extensión, una semirrotación y pues aquí podemos ver la extensión, ¿ok? Igual aquí hasta donde el dolor nos permita o hasta donde la funcionalidad del paciente nos lo permita, ¿ok? Esto es muy importante también, chavos, para lo de los ejercicios de respiración torácica, ¿ok? Bueno, mejor dicho, los ejercicios de respiración. ¿Sale? Disculpen, disculpen. Es que hay visitas. Entonces, los ejercicios de respiración van a ser muy importantes porque recuerden el síndrome torácico, la afectación que va a ocasionar pues en las articulaciones tanto de las costillas como del esternón. Esto a la larga al paciente le va a afectar para poder realizar una respiración profunda, o sea, la cantidad de oxígeno que va a poder ingresar al tener ya afectada la parilla costal pues va a ser menor. Entonces lo mejor sería que el paciente empiece a trabajar desde un principio todos estos ejercicios de respiración profunda, ¿ok? Lo puede hacer acostado. Aquí no sería tan conveniente utilizar la respiración diafragmática, ya que la caja torácica pues no se expande tanto o no estamos trabajando tanto la caja torácica, pero sí la podemos llegar a complementar para ayudar a que los músculos, en este caso el diafragma, los músculos respiratorios como el serrato, etcétera, también empiecen a fortalecerse, aunque como tal, pues recordemos que lo que se afecta son los huesos y no los músculos, ¿ok? Entonces, ejercicios de respiración también podemos hacerlo en decúbito supino o el paciente puede estar sentado y con los brazos atrás de la cabeza le podemos decir que empiece a realizar inhalación, que inhale y exhale, ¿ok? Y siempre tratar de trabajar aquí en la parrilla costal, ¿ok? En la caja torácica, que esa movilidad de las articulaciones en esta zona pues también no se vea tan afectada y tratar de mantener ahí, que evitar, mejor dicho, las deformaciones, ¿ok? Siguiente, este es muy bueno para trabajar los paravertebrales, músculos que se encargan también de la extensión de la columna. Pues paciente en decúbito prono, se coloca una almohada a nivel del pecho más o menos para evitar algún tipo de molestias.
y primero que nada extensión de tronco, como podemos observar aquí en la primera imagen. Arriba también extensión del cuello, o sea, toda la musculatura extensora, mantenerla, hacer un tipo de ejercicio isométrico en este caso, ¿ok? Después también la musculatura extensora aquí de la cadera, podemos realizarlo de la misma forma, intercambiando pierna con pierna, moviendo una o manteniendo una, en este caso la izquierda, y después manteniendo o moviendo la pierna derecha, ¿ok? Aquí va a ser prácticamente para musculatura extensora. Aquí también podemos trabajar un poquito musculatura extensora, en este caso el glúteo, elevando, colocándonos en decúbito supino, colocando las rodillas en flexión y elevando, ya sea manteniendo o haciendo 10 a 15 repeticiones para que se contraigan estos músculos, ¿ok? Aquí las rotaciones también del tronco las podemos llegar a realizar en una silla, con las manos atrás de la cabeza y pidiéndole al paciente que vaya de una rotación izquierda, una rotación derecha, etcétera, ¿no? Y listo, chicos. Aquí son solo unos ejemplos de... Prendan su cámara todos, porfis. Son solo unos ejemplos de los ejercicios que podemos llegar a realizar. O sea, no es como que específico. Prendan su cámara, por favor. No son como que específicos de que, el paciente tiene que realizar específicamente estos que vimos, ¿no? Tiene que hacer a fuerza este tipo. Ustedes pueden hacer variantes, ustedes pueden aumentar por ahí su catálogo de ejercicios, no importa eso, lo importante aquí es que el paciente tenga movilidad y que ustedes lo obliguen, prácticamente lo obliguen a que tenga movimiento para que evite que esas deformaciones, esa rigidez, esa anquilosis, pues la afecte ya en el transcurso del tiempo. Les repito, pues la anquilosis es poco común que se conozca, es poco común que se traten por eso, porque a veces pues como afecta a largo tiempo, el paciente a veces ya llega a un punto que tiene una edad muy avanzada, en que a lo mejor dice, pues ya para qué voy al médico, o sea, ya me acostumbré a vivir así, ya tengo, no sé, 60, 70 años de edad, pues ya no se tratan, pero cuando es diagnosticada tempranamente la anquilosis, la espondilitis anquilosante, pues se puede ayudar al paciente que tenga una mejor vida, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el tema que acabamos de ver? Gracias, están 6 de 9. Eh, ¿Seguras? bueno, sí, muchas, Sí, pero profe. ¿Cuáles? pues más que nada del tratamiento. ¿Por qué del tratamiento? Pues, que, o sea, sí es por lo que sé y pues, sí, no llegamos a realizar bien lo No que te me escucho. escuchan. Se corta El mucho. ruido, el ruido. Se escucha cortado. No se escucha bien. ¿Puedes volver a repetir? Pues que si realizamos mal una técnica con el paciente, también lo podemos como pues lastimar más y afectar más al paciente y no sé, siento que está difícil. Pues no lo vas a lastimar, no lo vas a lesionar porque lo que lo está afectando pues es la enfermedad, o sea que le está desgastando esos discos vertebrales, le está desgastando o le está quitando el espacio intervertebral. Tú con el ejercicio no vas a hacer que aumente o no vas a hacer que se lesione o se fracture o algo así. No es como que muy complejo lo del tratamiento porque solamente se va a basar en dos cosas: el médico para la inflamación y la movilidad de nosotros del fisioterapeuta. O sea, la cosa es mantenerle esa movilidad, que no la pierda, que puede que pasen 2, 3, 4 años, pero que el paciente siga con la misma movilidad. O sea, obligarlo a hacer ejercicio en cuestión de que lo debemos de
Le debemos de hacer entender que ya es algo para toda la vida, pues el ejercicio, que evitar que tenga una vida sedentaria. Pues muchas veces cuando ya son de edad avanzada, lo que hacen algunos adultos mayores, pues es, ya no tengo obligaciones, ya nada más sentada viendo novelas, etcétera, ¿no? Algunos casos. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, inducirle a que debe de hacer ejercicio, aunque sea de movilidad. Muchas veces piensan que el ejercicio es que se tienen que salir a correr, que tienen que irse a correr al parque, a la calle media hora y por eso no lo quieren hacer, pero en su casa lo pueden hacer ya que solo es movilidad, solo se puede sentar en una silla y estarse moviendo constantemente y listo. Entonces, no debes de tener miedo en lastimarlo, lesionarlo, porque como tal tú no le vas a quitar el dolor. Tú no quieres evitar que el paciente siga sufriendo dolor. Tú lo que quieres evitar es que el paciente pierda movilidad. ¿Ok? Si a lo mejor nuestra tarea fuera esa del dolor, pues entonces sí deberíamos tener mucho más cuidado. Pero ya tratándose el paciente con el médico, pues ya le está ayudando en ese ámbito, ¿no? Nosotros sí o sí lo que tenemos que hacer es mantener su movilidad y evitar que las deformaciones avancen tan rápido o sean tan características, ¿ok? Otra duda que tengan. Daisy, la otra Daisy. No, profe. No, Lili. No, Ok, ¿quién era esta? Madaí. Ya despiértate, Madaí, ya es la una. no, ya desperté. Cindy y Andrea, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok, pues bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Vamos a dejar la grabación hasta aquí, ¿sale?